y ahí agarraban carne cruda y le decía a aquellos que estaban ahí, y si no me lo das, yo la agarro a la fuerza. Entonces llegó un varón de Dios, el cual le dijo: no es bueno lo que tú estás haciendo, Elí, porque tú permites ese pecado a tus hijos. Porque Elí le hablaba, pero no quería reprender aquel pecado. Entonces el varón de Dios, el profeta, le dijo: tus dos hijos, Ofni y Finehés, morirán el mismo día. Bueno, y después hubo un pequeño lapso de tiempo para cumplir esta pequeña profecía, porque después el pueblo de Israel comenzó una guerra contra los filisteos, y entonces iban perdiendo los de Israel, y de repente Israel se acuerdan: Moisés y Josué, para conquistar, ellos llevaban el arca de la alianza. Vamos a traer el arca de la alianza, porque era la representación de Jehová en esta tierra, y la fueron a traer. ¿Y qué es lo que sucedió? Los filisteos conocían aquel artefacto, por el cual dijeron: ahí vienen como dioses hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder. Y la idea que ellos tuvieron fue ir a tocar el artefacto, ir a robar el artefacto. ¿Y qué es lo que sucedió? Lograron, y el mismo día murió Ofni y Finehés. Dice que llegó uno corriendo de la guerra, de la batalla, hacia Elí, y de ahí le digo: estaba apresurado, un poco cansado, un poco agitado. Y él le pregunta: ¿qué sucede? Hijo mío, ¿qué es lo que pasa? Tus dos hijos han muerto y el arca de la alianza ha sido tomada. Dice que ahí se volteó para atrás, y como era un hombre pesado, dice la escritura, se desnucó ahí la nuca y ahí quedó muerto. Y al mismo tiempo la esposa de uno de los dos que había muerto le nació un hijo, por el cual le dio su nombre: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de la alianza. Ese nombre es Icabod, que quiere decir traspasado hoy es la gloria de Israel. Pero vemos, al mismo tiempo, había otro en la casa de Elí, aunque no era hijo de Elí, pero que había sido instruido por Elí. Y se dice él que no dejaba caer ni una palabra a tierra, porque la palabra escaseaba en aquellos días. Entonces él, todo el consejo de nuestro Dios, él lo tomaba y lo guardaba para él, lo escudriñaba y él lo guardaba. Entonces vino a ser el juez después, y dice que puso una piedra entre Mizpa y Sem, y puso ahí el nombre de ella, Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Y ese fue el último de los jueces de Israel. Él también fue profeta y gobernador del pueblo. Pero llegó un momento en que a este varón quería poner a sus dos hijos como jueces, Joel y Abdías, pero sus dos hijos no eran conformes a la voluntad de Dios, por el cual el pueblo vio una amenaza y dijo: queremos un rey como aquellos que tienen aquellos pueblos que vienen en contra de nosotros. Y ahí fue en que eligieron a Saúl, que aún Saúl al principio: no, ¿y cómo yo voy a ser el rey? Si yo soy de las más pequeñas de las tribus, ¿cómo yo voy a ser? Tiene que ser uno de Judá, que es la más grande. Pero no, Dios había elegido a Saúl, y además hasta vino el Espíritu sobre él, y muchos andaban ese proverbio. Y también el hijo de Cis entre los profetas, y también a Saúl entre los profetas. Entonces vemos los principios humildes de Saúl. Pero después una ordenanza: ve a Amalek y no perdones a nadie, o sea, destruyen a todo. Pero él fue y trajo: bueno, este animalito se ve bien bonito para sacrificarlo a nuestro Dios. Este rey, voy a torturarlo un poco más. Se lo llevó cautivo. Y de repente viene, cuando regresa victorioso de aquella batalla, viene el profeta Samuel, y hay un bramido de vaca por ahí. Y que tú tienes animales de campo aquí en el palacio. Y digo: no, son del botín que yo traje allá de Amalek. Y ahí le dijo: hoy Dios hubiera confirmado tu reino, pero no le obedeciste, porque la orden fuera exterminar a Amalek. Esa fue la primera desobediencia de Saúl. Y él dijo: es cierto, yo he pecado. Y él dijo: es porque el pueblo, yo temía al pueblo. Pero aquí vemos a un varón que no había entendido quién era el mayor entre Dios y el pueblo, porque él dice: tuve temor del pueblo, pero en ningún momento dijo: tuve temor de Dios, sino que le dio más énfasis al pueblo. Y es algo que nosotros se nos dice: no confiéis en hombre ni en hijo de hombre, porque en ellos no hay salvación. Entonces ahí era la primera desobediencia de Saúl. Y ahí la segunda: estaban esperando a Samuel para dar el holocausto, y ahí Saúl está desesperado, porque se había tardado Samuel algunos días, cuando él decidió tomar el incienso y él mismo dar, y a la vuelta venía Samuel
locamente has actuado. Porque eso no te convenía a ti. A ti te convenía el rey y todo aquello, pero esto del sacrificio no lo puedes tocar, sino que tiene que ser un sacerdote. Por el cual ahí Saúl signó su muerte, firmó ya su muerte. Y ya dice, había sido reemplazado por un mejor que él. Aunque él tuvo sus desaciertos, pero que él vivía conforme al corazón de Jehová. Entonces, vemos aquí el fundamento de nuestra obediencia es el amar a nuestro Dios. Si obedecemos a los mandamientos, obedecemos a nuestro Dios. Hubo un salmista que él decía, un salmo bien largo, que si usted lee ese salmo en todos los versos, habla de la ley, de los testimonios, de los estatutos de Jehová. En todos los versículos se menciona el Salmo 119. Y en uno de ellos él dice, yo he guardado todos tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Porque él reconocía que, entendiendo la palabra del Señor, encontrábamos la manera de evitar el pecado, de poder vencer la tentación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la respuesta. Y cuando el Señor nos da una prueba, al mismo tiempo nos da la salida. Porque Él no, en ninguna manera manda una prueba que sea demasiado grande para cada uno de nosotros. El salmista sigue diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Por medio de ella yo veo más claramente cuál es lo que tú deseas para mí en esta vida. Y otro versículo que él dice, la exposición de tus palabras ilumina aún al más simple. Aún aquel, como dice Proverbio, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar inteligencia no teniendo entendimiento? Pero aquí nos dice, aún esta palabra puede hacer entender a los simples. Aún cuando Proverbio dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y ustedes, oh burladores, desearán el burlar. Y ustedes, insensatos, aborrecerán la ciencia. Pero que aquí tenemos una palabra, un camino. Dice, aunque el hombre fuere torpe, no se va a equivocar, no se va a caer de este camino. Entonces nos dice, esta palabra es útil, enseñar lo que uno debe de hacer, redarguir lo que está malo dentro de uno, corregir y poner en un mejor camino, y también instruir para no volver a cometer el mismo error que hemos hecho antes. Entonces, la llave de la obediencia la tenemos. Dios nos ha dado muchas cosas para poder obedecerle. El Espíritu Santo, porque ustedes soy templo y morada de Dios. Y en otro pasaje dice, vosotros sois templo y morada del Dios viviente. Y aún Pablo dice, mas ahora ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nuestro Dios pide de nosotros? La palabra, aunque aquí no se menciona, pero que la palabra central en estos versículos es, Él pide obediencia de su pueblo. Dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y hemos visto que el amor hacia Dios es guardar sus mandamientos, y que sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él había prescrito. Hoy tenemos la revelación completa, por lo cual queremos obedecer a Dios. Abramos las páginas de nuestra Santa Escritura y ahí tenemos la llave para cada uno de nosotros. Y para concluir, una pequeña parábola. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, o estaba a punto de terminar, dijo, habían dos hombres, un hombre inteligente y un hombre necio, insensato. Los dos querían construir una casa y los dos la construyeron, pero el inteligente decidió construirla sobre la roca y el otro sobre la arena, porque es más fácil crear una fundación sobre la arena. Pero de ahí los dos vinieron las mismas pruebas, vientos, lluvias, terremotos, huracanes, vinieron de todo. Y después, cuando llegó la bonanza, vemos al que estaba edificado en la roca, vemos que la casa todavía estaba ahí. Pero al que estaba destruida y al que estaba en la arena, ya no había ni una seña de aquella casa. Había desaparecido aquella casa. Entonces, así compara nuestro Dios a aquellos que obedecen, o sea, aquellos que escuchan la palabra del Señor. Dos clases. El primero, el que escucha, toma y lo hace por obra, es aquel que edifica sobre una roca. Y el otro, que escucha, esto nos puede suceder a cada uno de nosotros, que escucha, pero que de ahí
lo deja por olvidado, se olvida de la palabra que ha escuchado, que ha leído, ese le edifica sobre la arena, el cual no es una fundación estable. Por lo cual el Señor alabó a aquel hombre que construye día tras día sobre la roca, porque tiene un fundamento estable. Y ese fundamento, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, ¿qué pues Jehová tu Dios pide de ti, oh iglesia del Señor? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a tu Dios y que a todo momento guardes sus mandamientos y sus estatutos. Hasta aquí llegar el día de hoy, esperando que todos estemos alegres con la palabra que el Señor nos ha dado. Dios bendiga a todos. Mis padres no pueden estar por algunas razones, pero que ellos también les mando mucha salud. Así que les damos gracias al Señor por todo y que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya.